Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren más que bien. En esta jornada vamos a estar desarrollando un poco la asignatura seminario. Ustedes saben que esta asignatura es abierta y yo elegí un tema que espero que a ustedes les agrade, que les guste. Es un tema que muchas veces estamos en conocimiento, nos cuesta tocar, nos cuesta amigarnos con este tema, pero sí o sí, cuando llegamos ya a los últimos años de la carrera, tenemos que hablar de ella. Ustedes saben que yo soy muy apasionada también de la investigación, constantemente hablamos de eso, así que voy a estar desarrollando con ustedes un poco hoy una clase acerca de las normas APA. Nosotros en la clase anterior hablamos acerca de las funciones del psicólogo. Tuvimos un pequeño foro, una actividad así cortita, y en la jornada de hoy vamos a hablar acerca de las normas APA. Nuevamente vamos a tener una actividad mediante un foro nada más, para que ustedes puedan mencionar cuál es la utilidad que le encuentran a la normativa APA. De esta clase para adelante, ustedes van a presentar un examen. Ya la siguiente semana o de hoy en 15 es el examen. En ese examen ya vamos a hacer capaz un pequeño trabajito práctico sobre un tema que a ustedes les guste, pero lo vamos a presentar en el formato de las normas APA. Así que yo quiero que ustedes me comenten primeramente si en metodología ya hablaron del formato, ya tienen conocimiento, es la primera vez que vamos a abordar, si tienen ya otra carrera previa, como en el caso de Marta, seguro ya hablaron de las normativas APA, para algunos es web, para otros es no muy complicado, pero yo quiero mostrarle de la forma que ustedes entiendan, que le vean la utilidad por sobre todo y no confundirle. Como este es una clase de seminario, aprovechemos el tiempo para realizar las preguntas, para pararme en cualquier momento, para realizar sus consultas, sus dudas. Marta, ¿ya hablaron ustedes, Decime, ya hablaron ustedes por acerca favor, del, que pongan voz despacio, no escucho bien mi clase. ya hablaron ustedes acerca de las normas APA en este proceso arduo, largo ya de la carrera? Oh, Hola, profe, profe. ¿Sí, Gustavo? Sí, ya hablamos. buenas tardes. Que hablen mamá. Amada. No, que hablen, Gustavo. No, profe, ya tuvimos, inclusive tenemos una plantilla que nos envió la profesora Leticia también de Norma APA. Ya tienen entonces conocimiento. La Sí, aplicación, ¿qué profe. tal? Y más o menos parece porque nuestro examen se basó en esa cuestión también y eh, pocos son los que se aplazaron, lo que no hicieron justamente ese trabajo. Ustedes saben que estas normas APA son una serie de reglas que nosotros debemos seguir para estandarizar nuestro trabajo. Es sumamente nuestro y del área de psicología, porque es la Asociación Americana de Psicología quien va dictando estas normativas. Son reglas, como ya les digo, que se estandarizan. La computadora nos ayuda muchísimo para que nuestro trabajo sea más fácil, pero siempre no está mal repetirla, ¿verdad? Afianzar bien nuestros conocimientos y para cuando nosotros lleguemos al momento de realizar nuestra tesis, no paguemos tanto para mandar a hacer. Esa es una de mis constantes, ¿verdad? Yo cuando empecé a investigar acerca de la aplicación de la investigación como estrategia pedagógica, me pude dar cuenta que cuando yo iba a hacer mi tesis, la primera vez de mi licenciatura, yo no sabía ni atrás ni adelante lo que tenía que hacer. Le tenía un miedo grande a la tesis, como todos nosotros, nunca se nos dice qué es, cómo es la rigurosidad de un proceso metodológico, qué es lo que debemos seguir.
Y luego, en mi caso, en mi universidad, ya a último tiempo, ya en 6 meses para terminar la carrera, nos explicaron todo este contexto. Hay universidades en las cuales desde el inicio ya se realizan investigaciones basadas en una metodología rigurosa. Yo no sé ustedes cómo en este proceso han ido trabajando con el proceso metodológico, si ya han realizado alguna entrega de investigación así propiamente rigurosa, o siempre esos trabajos prácticos a los que nosotros estamos acostumbrados nada más. Vamos a escucharlo un poco. Profe, ¿Sí? buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Sería bueno y propicio que la adquisición de tus conocimientos, profe. En realidad, yo a lo mejor estoy una generación anterior en el cual yo llegué a hacer varios libros inéditos, ¿verdad? Sí. Pero de ninguna manera bajo esta normativa, sino bajo otro rigor, ¿verdad? Esta normativa a lo mejor es, a mi punto de vista, impuesta, ¿verdad? Pero eh, por de pronto yo parece que no tengo la necesario ahondamiento todavía para darle una categoría de fundamentación a esto, ¿verdad? Una Pero relevancia. yo sé que es importante para, para nosotros, ¿verdad? Por la actualidad que todos requieren esto, ¿verdad? Pero ya te digo, yo de por sí puedo investigar sin of- optando este tipo de reglamentos, pero si la universidad requiere, ya no hay más vuelta que dar, hay que seguir eso. Así mismo, nosotros cuando vamos a defender nuestro trabajo o vamos a elaborar nuestro trabajo final de grado, vamos a tener una preparación de 6 meses más o menos, en los cuales vamos a estar recibiendo todo ese conocimiento para llevar a cabo la investigación. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué sería lo ideal? Que nosotros antes de llegar a esos 6 meses finales ya de estrés, de tensión, problemas al elaborar la tesis surgen a millones. Pero si yo al menos tengo bien cimentados ciertos conocimientos que sé que vamos a utilizar, como mencionó Gustavo, porque están impuestas por la universidad, porque es riguroso que nosotros utilicemos esta especificación, es importante que la conozcamos. Voy a compartir con ustedes mi manual de APA para que podamos ir siguiendo de ahí. Como les mencioné, las normas surgen debido a un trabajo de la Asociación Americana de Psicólogos. Este es un pequeño compilado en castellano. Actualmente ya apareció la 7ª edición, pero está todavía en inglés. Entonces nosotros seguimos utilizando las normativas que ya están en castellano, que son las SEC. Capaz el año que viene ya aparece una edición en castellano de las normas APA 7ª edición que ustedes pueden utilizar. No varía tanto, pero ¿qué es lo importante? Que nosotros al menos conozcamos su función. Nos menciona que en el momento de realizar un escrito académico, como mencionó Gustavo, yo ya he realizado varios escritos inéditos, varias investigaciones, pero cuando hablamos del uso de normativas APA, hablamos de un escrito académico, que es necesario utilizar fuentes de información de acuerdo con el tema que uno desee trabajar. Ustedes creo que ya hablaron un poco también acerca de la idea que debemos tener al realizar una investigación, como mencionó Amada, en la asignatura de metodología hablamos nosotros todo de la selección, del problema, de la justificación, hablamos de la metodología propiamente dicha, del diseño, del análisis, de las conclusiones y cómo vamos llegando a ello. Pero una parte muy importante de este proceso está el marco teórico. Ese marco teórico, ¿cómo nosotros lo vamos a realizar? Mediante un análisis de varios documentos, ya sea documentos que encontramos en libros, revistas académicas, que encontramos en periódicos que salen, no sé, en ABC, Última Hora, de revistas, de fuentes de internet, de videos del ministerio.
Capaz yo quiero hablar del COVID y su repercusión en los jóvenes y el estrés. ¿Qué temas ustedes más o menos estuvieron proponiendo en la clase de metodología? ¿Cuáles fueron sus ideas? Así vamos un poco hilando también con eso. Sin miedo nomás. Supongamos, como ya les mencioné, que vamos a hablar de mi tema, que siempre se me viene a la cabeza. La investigación como estrategia pedagógica. Yo tengo una idea de qué es lo que quiero buscar, qué es lo que quiero investigar, pero obviamente en algún momento alguien ya ha investigado eso. Por eso vamos a hacer una investigación descriptiva. Vamos a analizar otras fuentes, pero debemos tener en cuenta la manera de citar los o las demás ideas de la persona. Porque si yo no voy citando a los diversos autores que ya hablaron sobre el tema, se podría considerar el texto como plagio, ¿no? Entonces, eso es un punto bastante importante que nosotros debemos tener y valorar. A la hora de terminar nuestro trabajo final de grado, existen varios software antiplagio en los cuales se ingresa al documento y salta todo en rojo lo que son las ideas que nosotros no hemos citado bien. Copiar y pegar las ideas de otras personas está bien, siempre y cuando yo cito de manera adecuada, teniendo en cuenta esas normativas que nos están, que estamos utilizando, que estamos mencionando en APA. Dice, esa falta se refiere a la utilización de producciones escritas u orales de otras personas dentro de un texto sin citarlas debidamente. Es bastante fácil realmente la citación en APA, pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la idea de Gustavo, tenemos la idea de Marta, ya en otros documentos, en revistas, en artículos, en secciones de libros, y se me hace más fácil nomás copiar toda la idea y no pensar un poquitito, leer, sacar las partes importantes nomás y agregarle lo que es mío. Una tesis, un trabajo final de grado, una investigación, son porcentajes de ideas de otras personas, pero obviamente exponiendo también yo lo que pienso. Por eso constantemente yo le solicité el año pasado y el año antepasado y cuando tenemos puntos que realicemos ensayos para que seamos capaces de hilar nuestras ideas, no copiar nomás de otros documentos que encontramos. Nos menciona, de acuerdo con lo anterior, existen varios tipos de normas que regulan la presentación de los textos académicos. Una de las más empleadas internacionalmente son las normas APA desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología, que indica requerimientos específicos de trabajos científicos en lo que refiere a contenido, estilo, edición, citación, referencias, tablas y figuras. Se debe aclarar que las normas APA están concebidas para la presentación de artículos científicos de manera que se deben adaptar a los mínimos cambios necesarios para la presentación de textos como ensayos o tesis. Dice, a continuación se presentan las consideraciones más relevantes. Y hablamos de aspectos que nos parece hasta ridículos, ¿verdad? Por ejemplo, el tamaño del papel, nos menciona el tipo de letra, Times New Roman en 12 puntos. Hablamos de un interlineado 2.0, el texto debe ir a la izquierda sin justificar, evitamos los espacios entre párrafos, nos menciona también cómo deben ser los márgenes. Este documento ustedes van a tener para que puedan mirar nuevamente, leer detalladamente los centímetros, los milímetros también, que son bastante importantes. Márgenes, dice 2,54 centímetros en toda la hoja. La sangría, 5 espacios en la primera línea de cada párrafo, 2,27 centímetros. Las tablas no requieren separado entre líneas. Y acá nos muestra más o menos cómo debe ser nuestro margen. Encontramos también otro punto ya que hace un poco a los títulos. Nosotros hacemos, sí,
nuestra investigación, muchas veces no tenemos tanta estructura y hacemos como más nos gusta nomás, elegimos la letra que nos agrada, pero cuando vamos a utilizar el formato APA debemos tener en cuenta que los títulos no se escriben con mayúscula sostenida, se escribe solo con mayúscula la primera inicial, como en el caso que nos muestra acá, títulos. Después hablamos de una jerarquía de títulos. En el nivel 1, el encabezado centrado en negrita. El nivel 2, el encabezado alineado a la izquierda en negrita. Y el nivel 3, con sangría, negrita y punto final. ¿Esto para qué nos sirve mucho? A la hora que nosotros vamos a estructurar nuestro marco teórico. Comenzamos, por ejemplo, como marco teórico va a ser el 1. Después vamos a hablar de conceptos. Marco conceptual 1.2. Dentro de los conceptos vamos a agregar ya, supongamos que nuestro tema es el estrés académico. 1.2.1 estrés. 1.2.2 estrés académico. 1.2.3 estrés académico en tiempos de pandemia. Y así vamos estructurando estos niveles que nos mencionan acá. Además, nos ayudan para hacer la jerarquía en cuanto a la posición de nuestros documentos. Hablamos de las tablas y figuras. A la hora de presentar tablas en nuestras investigaciones ya en el marco analítico, debemos poner el número y el nombre de la tabla. Solamente se ubican las líneas horizontales y vamos a dejar de lado esas líneas. Siempre le ponemos acá de manera vertical. Abajo mismo de nuestra pequeña tabla, les debemos agregar una nota. Esta nota puede ser, vamos a ver cómo suelo poner yo, basado en el cuestionario de ansiedad STAI aplicado a los estudiantes de psicología social en el año 2020. Entonces le pongo acá para que se reconozca de dónde yo he sacado los datos. Luego hablamos un poco de las figuras. Cuando vamos a hacer ya presentar una figura, algún mapa conceptual, dice el número de la figura va en cursiva y le agregamos nuevamente una nota. Esto nosotros encontramos en estos artículos, a veces en los libros también. Y llegamos a otra parte importante ya, dejando de lado los títulos, las tablas y los gráficos. Hablamos de las citas. Y siempre se encuentra acá un problema bastante grande. Citar en formato APA a la gente ya se chupamos ahora. ¿Por qué? Porque nunca se le presentó la oportunidad. Y como nosotros, como seres humanos, como sujetos, ¿qué es lo que tenemos siempre? Temor a lo desconocido. Y si yo nunca luego hice una citación en formato APA, obviamente voy a tener el doble de miedo a la hora de hacer mi tesis. Pero si yo ya hice ya en el cuarto año, primer semestre, segundo semestre, y luego me toca ya hacer en mi tesis, voy a estar ya en conocimiento y va a ser más práctico, más fácil, capaz ya conozco ya las diversas fuentes de donde puedo recoger la bibliografía, cuáles son las fiables, cuáles no son, y se me hace mucho más fácil estructurar un trabajo más largo. Empezamos nomás siempre gateando, luego no atajamos por la cosa, caminamos y al final ya corremos, que es lo que esperamos en la defensa del trabajo final de grado. Que además de esa ansiedad propia de lo desconocido, nosotros sintamos un poco más de tranquilidad a la hora de trabajar con las citas en formato APA. Dice, una cita es una expresión parcial de las ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto. Ustedes van a encontrar muchos documentos o revistas que abajo mismo están citados o referenciados como nota de pie de página, pero en formato APA lo citamos entre paréntesis y la bibliografía va al final mismo de nuestro trabajo. Capaz ya conocen más o menos cómo es la realización de una bibliografía en formato APA y tenemos a mano
lo que nos brinda Word. Word nos brinda la herramienta para facilitarnos las citaciones de las referencias. Es bueno que nosotros lo conozcamos, que investiguemos un poquitito, veamos los videos si es necesario, preguntemos. Nos menciona cómo en otro estilo. La cita ofrece información sobre el autor y el año de publicación que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar la cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar en ella. En el primer caso se hace referencia a un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre un tema. Supongamos que yo encuentro un artículo o en un libro algo que me gusta mucho sobre el estrés o la depresión. Gisela Bogado es la autora de este documento que nosotros encontramos, de esta sección del libro. Yo voy a decir, Bogado, que es mi autora. Yo quiero que la gente se dé cuenta que Gisela lo que dijo es, voy a poner, Bogado 2021 menciona, esa es una palabra conectora, menciona que la depresión actualmente afecta a niños, jóvenes, adultos, debido al aislamiento por la pandemia del SARS-CoV-2 desde el 2020 al 2021. Se ha visto alarmante cantidad de ingresos por este problema de salud mental o esta enfermedad o trastorno. Entonces, ¿qué estamos enfatizando? Lo que está diciendo Gisela. Yo quiero que se note lo que ella dice. Y luego nos habla, por otra parte, de las citas basadas en el texto. Cuando se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. Entonces, cuando yo muchas veces quiero, en breve mi libro, ya dice acá, dice, cuando nosotros queremos, por ejemplo, conceptuar una palabra, pero no nos importa tanto el nombre del autor. Vamos a poner, por ejemplo, la ansiedad es una característica del ser humano que se presenta ante situaciones estresantes, es propia, sin embargo, cuando se presenta de manera excesiva, puede desembocar a un trastorno de ansiedad. Lo menciona en Heredia 2021. Yo lo que quería enfocarme o enfatizar era la definición. De la misma manera, dice, la cita se puede realizar de manera textual o parafraseada, para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar las citas. Como se verá a continuación, acá este punto es lo que muchas veces nos confunde. El número de palabras citadas para configurarlas. Si vamos a realizar una cita textual, es decir, cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto, cuando yo copio y pego así lo que dice mi autor, las frases o palabras omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de citas es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación del cual el texto fue extraído. El formato de cita varía según el énfasis, que teníamos dos, basado en el autor y basado en el texto. Entre las citas tenemos otra vez dos separaciones basadas en cantidad. Las menores de 40 palabras y las mayores de 40. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar las citas y todos los datos. Acá vamos a poder fijarnos bien, vamos a analizar. Nos habla del autor, entonces va a ser una cita, como nos menciona, basada en el autor. Tenemos acá el autor, que es Kaku, y el año de publicación, 2009. Esta palabra que encontramos acá, que es afirmo, es una palabra conectora. Conecta el autor con lo que menciona. Y acá vemos la comilla
para mencionarnos o para que las personas que van a leer nuestro documento se den cuenta que esta es la idea que yo estoy copiando o citando del autor mencionado. Y acá ponemos entre paréntesis P.90. Y cuando tenemos una cita menor de 40 palabras, el punto va luego de toda la idea, luego de haber mencionado el número de página. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Estamos siguiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Tenemos algún problema de comprensión? ¿Nos es difícil? ¿No es fácil? ¿Jacob vamos a oír? ¿Dónde Jacob va a ver? Ustedes saben que esto van a tener en su plataforma para Todo que bien, puedan mirar. bien. Estamos siguiendo. Bueno. Sí, se entiende. Bueno, si vamos a hacer una cita basada en el texto, en donde dijimos que lo más importante es la cita en sí, no el autor, vamos a iniciar con una comilla, ponemos dentro todo el texto, toda la idea del autor, cerramos nuestras comillas y entre paréntesis ponemos el nombre del autor, el año de publicación y la página en cual encontramos esta frase, texto, cita, y terminamos con un punto. Se va a ver más o menos de esta manera y se identifica muy bien cuál es la parte que nosotros estamos agregando o utilizando de otro autor. Acá vienen las citas mayores de 40 palabras, porque obviamente no todas las ideas son cortas. Hay algunas ideas un poco más extensas que encontramos en los libros y que sí son bastante importantes y van a nutrir nuestro escrito. Cuando tenemos las citas más de 40 palabras, se escribe aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca un punto antes de los datos. Recuerden que en las citas menores de 40 palabras el punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos puede variar según el énfasis que nosotros le ponemos, basado en el caso anterior. Todo nuestro texto va a tener una sangría de 1.27 centímetros, 1,27 centímetros, ¿está bien? Y cuando vamos a poner ya la cita de nuestro o la idea de la otra persona, nosotros vamos a utilizar de esta manera. Ustedes van a entrar en su Word y van a seleccionar el texto de la persona, van a ver si tiene mayor o menor a 40 palabras y si tiene mayor a 40 palabras, lo vamos a hacer en bloques. Es decir, que va a ir bien separado del texto del otro texto que nosotros estamos presentando. Se va a quedar más o menos de esta manera. Toda esta es la idea del autor. Cerramos la idea con el punto y nuevamente volvemos a agregar entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y la página de la cual nosotros hemos recogido nuestro documento. Y luego cita acá los demás, menciona acá nuestras ideas. Cuando es un texto basado en el autor, donde dijimos que era importante realzar el aporte, ponemos CACU afirma con una palabra conectora y la idea que está afirmando, que está mencionando, va como si fuera en otro párrafo, como en bloque. Cerramos nuevamente con un punto y ponemos entre paréntesis P. la página. De esa manera, nosotros vamos cerrando nuestra cita mayor de 40 palabras. Pero obviamente las citas textuales son importantes porque hay cosas que, bueno, nosotros no queremos cambiar, que sí o sí es importante, por ejemplo, mencionar de esa manera, llámese definición de algún término, síntomas, a veces definición de salud, de trastorno, algún tratamiento específico.
Pero hay otras ideas que sí la podemos parafrasear. ¿Qué quiere decir el parafrasear? Yo lo explico más o menos de esta manera. Es, Gisela me cuenta algo a mí y yo chismoseo, pero ya utilizando mis términos. Entonces, yo encuentro algo que me gustó en algún artículo, en algún libro, en alguna revista académica, escucho en la radio, veo en internet. Pero lo voy a citar parafraseando, es decir, cambiando las palabras. Pero el parafraseo no quiere decir nuevamente que yo voy a utilizar nada más sinónimos, sino que debo pensar, hacer propia el concepto, adentrarlo en mi cabeza y luego exponerlo, pero no nuevamente variar completamente la idea del autor. Utilizar mis palabras sí, pero que la idea del autor esté presente. Nos menciona que en las citas de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Si nosotros vamos a hacer bien nuestro trabajo final de grado, nuestra investigación, es muy importante que utilicemos las citas de parafraseo. En estas citas es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Una cita de parafraseo encontramos acá. Esta es una cita nuevamente basada en el autor. Entonces, tenemos acá que Kaku en el año 2009 nos menciona que cuando las partículas tienen una relación, se dice que están entrelazadas. Pero acá cambia la palabra textual del autor. No, obviamente agregamos toda la información. Perdón, esta era una cita basada en el texto. Y esta es una cita basada en el autor, porque ¿qué es lo que nos hace diferenciar un poquitito? Que las citas basadas en el autor va el nombre de autor en el frente. Nuevamente, y fuera de paréntesis el apellido, ponemos el número, el año de publicación, tenemos la palabra conectora y la idea del autor. Pero como no es una cita textual, ya no va entre comillas. Ahí podemos mencionar una pequeña diferencia entre las citas textuales. Nota, la Biblia, el Corán y las comunicaciones personales se citan dentro del texto, pero no se incluyen en la lista de referencias. Hasta ahí, ¿qué tal vamos? ¿Estamos siguiendo bien lo que estamos desarrollando? Las citas, ¿entendemos? ¿No entendemos? No tengan miedo de preguntar, que estamos para eso. Profe, de verdad que es muchísima información. Es mucha Entonces, información. no vamos a guardar todo de una sola. Y Así es. seguramente al momento de hacer un trabajo tenemos que estar con ese manual a la mano luego para estar poniendo correcto. Así Sí, mismo. hay que leer otra vez de vuelta y de a poco ir haciendo. Sí, hay que leer. Yo me parece hay que voy a leer 10 practicar. veces. Hay que practicar. En la práctica nosotros vamos a lograr entender muchísimo y siempre tener a mano este manual, que si lo tenemos a mano nos va a ser mucho más fácil. Obviamente, hacemos 2 o 3 citas y ya vamos a más o menos idear cómo estructurar nuestro trabajo, cómo hablamos. Si ya lo practicamos desde el 4º año, si era posible antes, cuando llegamos ya a nuestro trabajo final de grado, ya vamos a ser unos expertos. Bueno, en 5 minutos termina esta sesión. Ahora voy a finalizar y volvemos a ingresar por el mismo link para seguir un poquitito. Así que nos vemos en breve.